estamos llegando al final de una etapa de esta cohorte y bueno, tanto Alejandra como yo y todos y cada uno de los docentes del ITD, intentamos a lo largo de estos 6 meses brindarles lo mejor de nosotros, de todos y cada uno. Y les queremos también agradecer a ustedes, sobre todo a los que asistieron a las sincrónicas presenciales de los viernes, por el aguante, por la persistencia, por haber continuado. Recuerdo que comenzamos alrededor de 40 y estamos terminando unos 25 en la sincrónica. Y es un buen porcentaje, es lo que se estima que normalmente se decanta a lo largo de los ciclos de las 7 cohortes que llevamos hasta ahora. Antes de hablar de la experiencia de los programas y proyectos especiales, decirles también que estamos muy contentos. ¿Sí? Estamos contentos por ustedes, por nosotros, en el caso nuestro, por FEDUBA, Claxo, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el Gino Germani o la Autónoma de Zacatecas en México, que somos los que coparticipamos en este investigación, transferencia y desarrollo, y por ustedes porque creemos que, bueno, después de estos 6 meses tienen un cúmulo de nuevos conocimientos que seguramente lo van a saber aplicar en su profesión y en la vida diaria, que en definitiva eso es lo que hace uno. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque los desafíos hoy son que a partir de este complejo científico, tecnológico e innovación, y retomo ahí el pensamiento latinoamericano, Enrique Oteiza, que nos hablaba de que más que un sistema es un complejo, bueno, el desafío es intentar resolver necesidades, demandas y carencias de nuestras poblaciones que hoy son muchísimas. Por eso yo les decía, nosotros damos una guía del trabajo, pero que ustedes lo lleven adelante a mejor saber y entender en las temáticas, necesidades y demandas que ustedes detecten para intentar resolverla desde el pequeño sector del conocimiento formal, aún a sabiendas que hay mucho conocimiento no formal, endógeno, profundo, como lo hemos dicho a lo largo de estos meses. Acá hay varios que vienen de las ciencias sociales, los necesitamos cada vez más, incluso el origen de este diplomado tuvo que ver en un acuerdo con Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para intentar avanzar en esto de transferir conocimientos al sector socioproductivo. Y las demandas y las necesidades son tantas en pobreza, en educación, en salud, en hambre, en desocupación, en trabajo, en empleo, etcétera, etcétera, que la presencia de nuestros investigadores científicos sociales, y no quiero decir cientistas, porque a veces uno mismo comete el error, porque creo que cuando uno dice cientistas sociales, le baja el precio. ¿Sí? Son científicos sociales que investigan, que son tan o más importantes que los duros, entre comillas. Y en ese marco creo que no es una perorata de viejo esta que les hago, pero creo que vale la pena decirla todas estas cosas, porque uno tiene que poner en palabra estas cuestiones que se sienten, y hay que mirar este presente que tenemos con ojo muy crítico. Y nosotros que hemos tenido la posibilidad de tener estos docentes que hemos tenido, nosotros nos enorgullecemos de los docentes que tenemos, por ahí uno quisiera darle más, pero también es cierto que no se puede, pero entre ellos, más la bibliografía, y entonces que ojalá ustedes puedan formularse eso, nuevas preguntas
respondan a estos nuevos desafíos que tenemos como sociedad. En ese marco, en este sector de la CTI, debemos inventar, ¿sí? Nuevas maneras, nuevos métodos, nuevos programas, nuevos instrumentos para lograr esa sociedad más justa, igualitaria, equitativa que todos queremos. Pero, ¿y por qué digo inventar? Porque no hay receta. Y aparte, muchas de las recetas que aplicamos en muchos años también no nos fue, dirán ustedes, porque el país que heredaron tampoco es de lo mejor. Y en esto de inventar, siempre soy de nombrar a Simón Rodríguez, aquel maestro de Simón Bolívar, maestro y tutor, que hablaba de que en América Latina inventamos erramos. Yo recuerdo que ahí por el 2006, en un encuentro que hicimos a partir de esa nueva etapa que vivía el país, pusimos en América Latina, inventamos unidos o erramos. Y yo como peronista digo, en América Latina inventamos unido y organizado o erramos. Y esto, para eso me parece que el rol activísimo que tiene que tener el conocimiento y la universidad, la educación superior sobre todo, en esto de intentar ver para mejorar la relación con el medio que la rodea y que le da sustento y que la financia. Nosotros somos financiados por los impuestos de nuestra sociedad. Y en ese sentido, recuerden siempre de aterrizar los proyectos, territorializar, contextualizar. Cuando se acuerdan esa primera clase que vimos la línea del tiempo, contextualicen siempre en el marco de la geopolítica internacional, porque hubo un viejo presidente que decía la política es la internacional, después los países se van alineando para un lado o para el otro. Y que esto, como ya lo hemos dicho otras veces, después se realiza integrando redes con múltiples actores y en forma asociativa, con proyectos inter y transdisciplinarios, etcétera. A partir de ahí, esto me da pie para que trabajemos en esta última clase la etapa que a mi criterio fue una de las más federales, democráticas, participativas que pudimos realizar entre 2002 y el 2007, que fue la de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales, y que veremos que tiene mucho que ver con las pautas que se están dando ahora del trabajo por misiones, a partir de problemas-solución. ¿Y por qué digo entre el 2003 y el 2007? Bueno, porque en el 2007 se desactivó esa dirección nacional, después hablaremos, fue el 14 de diciembre del 2007, para ser más preciso. La génesis de este, porque todos cuando hablamos de contextualizar, de territorializar, todo tiene un porqué y tiene una génesis, tiene antecedentes, y en este caso, hubo un primer programa de alimentos que en el 2001 lo intentó llevar adelante Adriana Puigros cuando estaba en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y le pidió a Carlos León, que por entonces era director del FONTAR, y yo estaba trabajando con él, que avanzar en realizar un programa de alimentos. Porque a partir de entender que el alimento era prioritario para la población, nuestro país produce alimentos, según dicen, bla, 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 para 400 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, intentar empezar a trabajar desde el conocimiento en esa temática. Bueno, 2001 mediante, estallido social, default económico, ese programa no se llegó a implementar.
y después de todo lo que ustedes saben, salvo los colegas de otros países, pero de que tuvimos 5 presidentes en una semana, nombraron en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de por entonces a el doctor Julio Luna, un investigador superior del CERIDE de Santa Fe, investigador superior del CONICET, con asiento en el CERIDE, en el Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo de Santa Fe. Y de la pluma de Ricardo Grau, otro investigador del CERIDE, salen los primeros diagramas de los programas y proyectos especiales. Yo por entonces era secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de la Ley de Innovación, de la 23877, que ya la analizamos en otro momento. Y me piden que me haga cargo de la coordinación. ¿Sí? Así que en abril del 2002 se crea esa Dirección Nacional de Programas y Proyectos Especiales. Y las palabras y los conceptos que se usaban por entonces, y piensen que han pasado casi 20 años, eran crisis, importancia del Estado, desafíos desde el conocimiento para salir, conocimiento como recurso estratégico, nuevo rol del Estado, subordinar el conocimiento a la resolución de problemas, cosas que después volvemos y repetimos y hoy a 20 años se repiten nuevamente. Y en función de eso se dijo, se necesita un programa nacional, un plan nacional. Había habido programas y planes previos. Había habido planes plurianuales de ciencia y tecnología que duraban 3 años. Y lo que se dijo por entonces es lograr resultados que sean económicamente útiles, pero socialmente relevantes. Y hace tanto tiempo, ¿sí? Y intentando hacerlos en el corto plazo, porque normalmente los tiempos de nuestro sector son para mañana y los tiempos de la sociedad y de la producción son para ayer. O sea, ahí hay un gap que nos cuesta cubrir. Y dijimos por entonces que sea focalizado en áreas problemas, en función de necesidades más urgentes. Recuerden que lo hemos dicho en otro momento, de que no siempre existe la demanda, que a veces está la necesidad o la carencia, y que desde el conocimiento tenemos que ayudar a formular la demanda, escribirla, entonces detectar esa necesidad, formular la demanda y sintetizarla, sistematizarla y devolverla a la sociedad y a la producción que la necesita. Entonces dijimos, con resultados económicamente útiles, socialmente relevantes, tratando de que sea en el corto plazo, con proyectos que sean transversales a distintas esferas, ya se hablaba de esa transdisciplinariedad, aunque no aplicábamos el término, proyectos asociativos, interdisciplinarios, rescatando esos saberes no formales, endógenos, profundos de la sociedad, y entonces trabajándolo en red, en forma asociativa, con múltiples actores, pero, decíamos en nuestro país, con carácter federal. Muchas veces se dice eso, después cuesta llevarlo a la práctica. Más hace 20 años. Recuerdo que cuando salíamos a trabajar estos temas a las provincias, porque eso es lo que dijimos a partir de aplicarlo con carácter federal, hablábamos de ir a las regiones, porque veníamos una serie de tipos de mi edad, que de otra generación, y decíamos de la periferia al centro, pues si no las cosas siempre empiezan al revés, empiezan en Buenos Aires, se van expandiendo, y eso nunca derrama bien y nunca llega, y hay lugares donde no llega ni una gota. Entonces dijimos, cambiar la cuestión y hacerlo de la periferia al centro,
impulsando la resolución de problemas regionales. Y hablábamos ahí de un corredor educativo, científico, tecnológico, productivo que iba desde La Plata, Buenos Aires, conurbano, capital, Rosario, Santa Fe, Córdoba. Y que ahí se quedaba la mayoría de los instrumentos, de los programas, de los proyectos, de los fondos de la agencia, de todo. No era que había un tipo malo que decía tiene que ir todo ahí, pero la realidad era esa. Seguramente porque analizábamos, ahí estaban las ciudades más importantes, la población económicamente activa más fuerte del país, estaban las empresas tractoras o potenciadoras más importantes, estaban las universidades más antiguas y más fuertes del país, como Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Litoral, en fin. Se daban y se siguen dando, desgraciadamente, a pesar de los 20 años, de que en esa región acaparara la mayor cantidad de instrumentos, de fondos, de desarrollo y de proyectos y de propuestas a llevar adelante. En ese marco dijimos, el país tiene que fijar áreas porque son tantas las que hay que abordar que hay que tomar decisión. Y entonces dijimos 8 áreas, 8 sectores, y por lo tanto, en principio eran 7, después terminamos en 8. 8 programas especiales. El primero de ellos, el de competitividad productiva. Y ahí decíamos, hay que avanzar sobre cadenas de valor y fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas, y producción de insumos clave en el país, sustitución de importaciones, etc. El segundo de los programas, el de producción y sanidad agropecuaria. Y eso fundamentalmente poníamos énfasis en mejoramiento de especies animales y vegetales, control de plagas y enfermedades. El tercero de los programas fue el programa de salud. Y recuerdo que trabajábamos vacunas, producción pública de medicamentos, insumos médicos, y hablábamos por entonces de creación de empresas farmacéuticas. Después, el cuarto de los programas le llamamos de calidad de vida y desarrollo económico y social, porque veníamos del 2001, del profundo 2001. Y ahí, sobre todo, se hablaba de tecnologías sociales para resolver problemas y mejorarle la vida al pueblo, ¿sí? Y decíamos, este programa tiene que tener una conexión transversal muy fuerte con el programa de salud. Y fíjense que estábamos muy lejos de que venga en 20 años después una pandemia como la que vimos. El quinto de los programas fue el de recursos renovables y no renovables. Ahí hablábamos sobre los recursos naturales, sobre la explotación de esos recursos, la conservación de la biodiversidad y la disminución de riesgo. Y cómo se podía hacer, también veíamos la interrelación en muchos de los programas, porque por ejemplo, con las TIC también para el uso de las tecnologías de la información ligado a al control de líneas de transmisión, incendios forestales, etc. Este programa después se dividió con un programa de energía, porque entendíamos que la energía era el tema que se venía por entonces, y creemos que no nos equivocamos. El séptimo programa, el de TIC, el de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, esto eran fundamentalmente desarrollos y aplicaciones a instituciones, tanto educativas como productivas, de salud y gubernamental. Y ahí se empezó a escribir la cuestión que después terminó en los ARSAT y en Benavides, como el pequeño Google argentino que iba a tener el repositorio de todas las pautas y de
todos los gobiernos nacional, provincial y municipal, de toda la documentación en ese reducto, cosa que al día de hoy no se ha podido hacer. Y el último de los programas, el octavo, era el de incubadoras, parques y polos tecnológicos. Eso era, por entonces hablábamos de que el de incubadora era una herramienta de desarrollo industrial importante que nos iba a permitir como país poder avanzar en esa resolución. La idea era concentrar esfuerzos, porque nunca sobran ni las capacidades y mucho menos los recursos. Entonces, la consigna interna de nosotros era priorizar criterios de pertinencia, rapidez en la concreción y relevancia. Pertinencia, rapidez en concreción y relevancia. Y lo decíamos, sin resignar calidad. Eso, somos miembros del complejo científico-tecnológico, la calidad siempre hay que mantenerla. Planteábamos entonces, no dejar de financiar la ciencia tradicional, pero no fijar prioridades desde el sector nuestro, ¿sí? No fijarla desde ciencia y tecnología, desde la oferta de conocimiento, sino hacer eso que planteamos antes. Invertir, salir a buscar la necesidad, la carencia, la demanda, si no está conformada, conformarla, y esas potenciales demandas, intentar resolverlas. Marcelo, querías hacer una consulta. Sí, en relación a un tema que me parece importante, los plazos. ¿Cómo definían los plazos? Porque vos Sí. hablabas de cuestiones que había que insertarse rápidamente, pero los plazos son muy complicados de definir, porque tenés un estado del cual partís y ¿cómo Sí. definís los plazos de ejecución? Sí. ¿Cómo los definían? ¿Cómo se definieron? Bien, bien, buena pregunta. No los definíamos a priori, pero sí nos autoimponíamos la obligación de acortar esos plazos a lo máximo que se podía dar, que era poner toda la carne al asador, que significaba buscar rápidamente los distintos actores del sector científico, organizar encuentros en los lugares, vuelvo, de las provincias, de la periferia del centro, armar esa interdisciplinaridad y conseguir los recursos con la rapidez que el momento... ahora vamos a ir a los ejemplos, que nos va a permitir visualizar un poco más esta cuestión. Pero es clave esto que decís, porque hoy a 20 años todavía lo de los plazos, ¿sí? Pero sí quiero marcar, porque esta manera de avanzar, que era que nosotros no inventamos nada, porque era rescatar el pensamiento sabatiano y de latinoamericano de ciencia, tecnología y desarrollo de la escuela latinoamericana, el APSITED, de pensamiento y acción. ¿Sí? Problema, solución, pensamiento y acción, y actuar rápidamente en resolver eso. Decíamos por entonces, porque mucho del sector de la comunidad científica se nos opuso. Bueno, por algo después el nuevo ministro desactivó la dirección esta, porque decían que esto atacaba la promoción tradicional de la investigación por disciplina. Y las comunidades se defienden y alambran, meten triple alambrado de púa para que no entren, claro. Entonces, nosotros decíamos, no, que coexistan la promoción tradicional de la ciencia y la tecnología por disciplina, pero también que promocionáramos las actividades de CTI claramente orientadas. Y dijimos, y orientado en estos puntos. Uno se puede equivocar en los puntos, ¿eh?
que dijimos esos 8, alguien podría decir, no, ¿y por qué no contemplaron tal otra cosa? Bueno, eran bastante amplios como para tener muchas consideraciones de muchas temáticas, ¿sí? Pero entendíamos que sí, que los proyectos, y sobre todo los estratégicos o prioritarios, no se podían tardar mucho. Había que tomar decisiones rápidas y poner recursos. Y por entonces, los tiempos de la agencia, ahí era la ANSIP, no era la de I+D+I como ahora, se llamaba ANSIP, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, los tiempos eran muy extensos para entrar a una convocatoria, para esperar, después la evaluación, y eso terminaba, y cuando terminaba se te había ido la pertinencia y la relevancia de la temática. Entonces, quiero rescatar esto del problema, solución y trabajo por misión, porque fue lo que planteó Roberto Salvarezza cuando llegó al ministerio en el diciembre del 2019. Y que gracias a eso, y vale la pena decirlo, así como decimos, la AMSIT por aquellos años tardaba mucho, en el 2020, en marzo, cuando inicia la pandemia, se toma la decisión rapidísima entre la agencia y el MinSIT de trabajar por misiones y resolución de problemas, se toma la decisión de poner recursos, se llama una convocatoria de proyectos con resultados a 60 días, 6 meses y 1 año, ustedes recordarán, se evalúa súper rapidísimo y se concreta y se financia. Y a partir de ahí pudimos tener respiradores, kit, inicio de vacunas en otra fase, no solo los kits, sino el suelo equino, etcétera, etcétera. Entonces eso vale la pena rescatarlo porque era lo que habíamos planteado hace 20 años y que Roberto lo lleva a cabo y que en su medida, pero se continúa con esa manera de hacer. Ahora, por entonces, nos planteamos con quién podés hacer esto, porque para todo, las instituciones las hacen las personas. Y las personas, los hombres y mujeres, tenemos problemas, tenemos ideología, tenemos política, tenemos nuestra manera de ver la vida y también nuestra manera de trabajar. Y no siempre, con todas estas pautas que nos proponíamos, no era fácil encontrar los colegas y las colegas que lo podrían llevar adelante. Y digo los colegas porque después revisando, y hace 20 años éramos muy machirulos. Todos los coordinadores fueron todos varones. ¿Sí? Hubo 5 primeros coordinadores que después no se adaptaron del todo bien a esta manera de encarar, y entonces definimos cómo y con quién hacerlo, y dijimos, tienen que ser profesionales político-técnicos. Dijimos, esto es una política de Estado, ya era el 2003, y que tienen que ser militantes de 24x24, que van a cobrar lo mismo, la paga es normal, pero van a tener que vivir arriba de los aviones, instalarse en las provincias, detectar las problemáticas, y mucho fuera de Buenos Aires, y no había un pago extra por esa cuestión. Por lo tanto, considerábamos que tenía que ser cuadros político-técnicos. No fue fácil y no hubo pocos problemas, pero quiero nombrar, porque en el programa de competitividad productiva, porque algunos nombres incluso hasta
les sonarán a ustedes, se hizo cargo Rogelio el Cocho López, un sanjuanino, porque también buscábamos de que esta federalización se dé en la realidad con los cuadros. Bueno, un tipo de izquierda, había hecho un posgrado en Polonia y se hizo cargo de ese programa, y siempre a los programas le adosábamos una unidad de vinculación tecnológica. Recuerdan que es la institución vinculadora a partir de la 23877, y dijimos que esas VT no sean privadas, que sean estatales, con una dinámica que intentamos darle distinta dinámica para que sean más activos, más proactivos, y en ese caso la del programa de competitividad con el Cocho López fue la VT del INTI. En el segundo de los programas, el de producción y sanidad agropecuaria, pusimos un tipo que se llamó Antonio Casaro. Casaro era el director de la estación experimental del INTA. Fue el único de todos los 8 programas que, si se quiere, políticamente no tenía nada que ver, porque él era un hombre de derechas, porque tenía mucho conocimiento de la cuestión de producción y sanidad agropecuaria, y que entendió la filosofía, un pragmático, y entendió la filosofía, un tipo grande, entendió la filosofía del programa y dijo, yo me hago cargo de eso. Y nosotros pusimos todos los cañones ahí y nos fue de lo mejor. En el tercero de los programas, el programa de salud, bueno, ese conocido por muchos de ustedes, el coordinador fue Daniel Goyán, hoy diputado nacional recién electo, epidemiólogo. Daniel, expreso político, había estado exiliado en Alemania, últimamente fue ministro de la Nación, fue ministro de la provincia, hoy diputado. Daniel llevó adelante un programa extraordinario a nivel de salud, después les comentaré algunos ejemplos, como les digo. En el programa de calidad de vida y desarrollo económico y social lo coordinó Carlos Girotti. Carlos es un sociólogo de izquierda, de ATCTA, un personal de apoyo de CONICET, que impulsó ese programa con todo. En el de recursos naturales, renovables y no renovables, el Congo Bermúdez, un ingeniero agrónomo peronista que venía del sur. En el de tecnología de la información y las comunicaciones, fue Miguel Herman, un chileno que vivía en Argentina, informático, que sabía mucho del tema y que sabía mucho de prospectiva en el tema, que planteó pautas clarísimas por entonces. En el de energía estuvo coordinándolo Ernesto Tito Quiles, un ingeniero electricista, ex CONEA, exiliado en Francia, etc. Y en el de incubadoras Parque y Polo, Esteban Casí. Muchos de ustedes también lo conocen, un especialista en la temática de incubadoras y parques, que incluso fue presidente de la división latinoamericana de la IASP, la Asociación Internacional de Parques de Ciencia en División Latinoamericana. Bueno, y la coordinación de todo eso, porque cuando uno tiene coordinadores de la talla, de la expertise y de las capacidades político-técnicas de eso, no es fácil coordinar. Bueno, había un petizo rojo ex exiliado peronista que
intentó hacer lo mejor de sí, que sacamos algunas cosas concretas. ¿Por qué se pudo hacer? Porque esa es otra pregunta que ustedes se tienen que hacer, que siempre con esto de la contextualización, ¿por qué las cosas a veces se pueden hacer y a veces no? A mi criterio, porque hubo voluntad política por entonces. Voluntad política, un secretario de Ciencia y Tecnología que era Tulio del Bono, ingeniero de profesión, con mucha expertise, con mucha militancia, con muchos años transcurridos, ex rector de la Universidad de San Juan, ex diputado, bueno, posteriormente fue presidente de la Agencia Córdoba Conocimiento, fue ministro en Córdoba y hasta hace 10 días fue ministro de Ciencia y Tecnología de San Juan. Un tipo íntegro, con mucha capacidad, con mucha voluntad y con mucha decisión. Y un gobierno nacional de por entonces, de Néstor Kirchner, que nos dio posibilidades y puso recursos. Si no, tampoco se puede. Entonces la voluntad política es clave, porque por momentos a veces se toman decisiones, pero después ni se lo dota de recursos, ni se lo dota de las capacidades en conocimiento. Debo decir también que aunque fue nuestro gobierno, con el cual me identifico, pero no fue fácil. La relación de Tulio con el ministro de por entonces, que no era otro que el actual ministro, pero Filmus era ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, en ese tiempo estaba unificado, influenciado por Lino Barañao, que por entonces era presidente de la agencia, la relación esa no era la mejor. A nuestro criterio nunca entendieron la filosofía de los programas y proyectos especiales. Y esto era clave para poder llevarla adelante. Bueno, sin embargo, durante ese periodo, mientras estuvo Tulio, ¿por qué creemos que no la entendían? Porque la veían como muy politizada. Y sí, es la política la que transforma. Lo entendíamos así y había que hacerlo político, técnico, reitero, sin despreciar la excelencia, con rapidez de concreción y contemplando pertinencia y relevancia social y productiva. ¿Y cómo se actuaba? Esta es otra de las preguntas que se plantearán, ¿sí? Y definimos algo que llamamos foros de la demanda regional o local. Y los que hicimos por entonces, acá tengo escrito, hicimos en Tucumán, en Salta, en San Juan, en Mendoza, Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Santa Fe, Córdoba y Catamarca. 10 provincias de las 24, también se hicieron en ciudades no capitales como Rosario, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, y en todas ellas detectando esas necesidades o demandas e intentando armar concretamente la respuesta a las mismas. ¿Y quiénes iban? ¿Quiénes participaban de esos foros? Y ahí voy a los ejemplos, porque dicen que no hay mejor cosa que un ejemplo que termina de clarificar las cuestiones. Por favor, interrúmpanme, pregunten cuando quieran, cuando necesiten, sin problema. Uno de ellos fue un gran encuentro que hicimos en Tucumán. Y en Tucumán convocamos a los ministros de las áreas respectivas, vinieron intendentes, también hicimos la convocatoria porque recuerden eso que decíamos de que la innovación, como dice Oscar Cacho Madoeri, tiene base territorial, el territorio por excelencia
en la comuna, es el municipio, y por lo tanto es uno de los actores imprescindibles a tomar en cuenta en los proyectos. Entonces, ahí estuvieron el intendente de Yerbabuena, el de Morteros, entre otros. Directores de la producción. Pusimos como pauta de que participen los directores de producción de esos municipios que querían avanzar en resolución de problemáticas. También por la región participaron los entes de turismo, que había, porque uno ya tiene predetectado problemáticas que sabes que hay en distintas regiones. Por el lado del conocimiento dijimos, bueno, hay que juntar el conocimiento que esté in situ. Entonces ahí convocamos a la Estación Experimental Obispo Colombre, en ese momento la dirigía Atilio Castanearo, el INTA Famayá, estaba Jorge Morandi. ¿Por qué les digo los nombres? Porque, reitero, las instituciones tienen que ver con las personas, con los hombres y las mujeres, porque si vos tenés una institución, por más sapiencia que tenga, pero el hombre o la mujer que lo tiene a cargo no se mete con todo en el proyecto, no termina de resolver las cuestiones. Bueno, en el INTI Famayá estaba Jorge Morandi, en el INTI Tucumán estaba Juan Serra. Del CONICET convocamos al PROIMI, al CERELA, y en el PROIMI estaba alguien que estuvo después 25, 30 años, que fue Faustino Ciñeriz, a cargo, un tipazo, fue presidente, fue director de CONICET, fue también después presidente de Innovate, la VT del CONICET. Y del CERELA, porque lo considerábamos muy importante, estaba Graciela Font, que era su directora por entonces. Pero también convocamos a la Fundación Lilio, porque muchos de los problemas tienen que ver con eso, a la universidad, tanto a la Nacional, la de Tucumán, como a la Santo Tomás de Aquino, por entender que el conocimiento tenía que estar, y también convocamos a la universidad alrededor de Santiago, de Salta y de Jujuy, por las nacionales, para tratar de darle más densidad desde el conocimiento. A su vez, dijimos, tienen que estar empresas. Entonces, fundamentalmente, las pymes. Algunas grandes, porque sabíamos que las grandes a veces no siempre iban, y a veces si no, a los foros estos venían para la foto y después no participaban. Pero era necesario porque a veces atraen y traccionan a otras empresas pymes. Y ahí entonces convocamos a empresas pymes, a las asociaciones gremiales que las articulaban, a cooperativas. Recuerdo que convocamos a la cooperativa cañera de Tucumán, la Campo Herrera, Hugo Güez era su secretario por entonces, a empresas recuperadas, ahí las empresas recuperadas de Tafí Viejo, de los ferrocarriles. Recuerden que había pasado la etapa del menemismo, que había desarticulado todos los ferrocarriles, y Tafí Viejo era un cementerio de fierro. ¿Sí? A los productores lácteos, porque ya habíamos detectado una de las problemáticas importantes, que era la cuestión de las diarreas estivales en la zona del noroeste argentino. Y entonces dijimos, como iba a estar el CERELA, tiene que haber productores lácteos. Una de las empresas pymes fue Cerros Tucumanos, una empresa muy chiquita, por entonces tenía 4 empleados, pero que se hizo presente y que le puso toda la gana y la decisión para trabajar. Y en cuanto a los productores lácteos, hubo alguien que se los puso al hombro, que se llamaba Carlos Sánchez Loria, que los aglutinó, y después le voy a contar porque tuvo que formar la asociación a partir de un problema que se nos gestó.
Bueno, también convocamos asociaciones civiles y siempre, siempre en estos casos, esto era el caso de una provincia pequeña, pero una provincia. Esto es una dimensión grande en ese sentido. Siempre hay que tener un interlocutor válido, pero piénsense ustedes, cada uno de ustedes, con algo parecido en o un sector, o una disciplina, o una ciudad pequeña, o una institución, a quienes habría que convocar, y ese interlocutor válido tiene que ser del lugar, del territorio, tiene que tener buena llegada, tiene que tener buena onda con todos los actores, tiene que ser laburador, y en ese caso tuvimos por ahí la suerte que la secretaria de Ciencia y Tecnología de por entonces del gobierno de la provincia se llamaba Rita Wasserman de Cunio, y una campeona, tenía un motor fuera de borda y, que hizo todo lo que había que hacer. Eh, en 2 días, porque tampoco se podía estar ni una semana ni un mes en esos lugares, en 2 días tratábamos de resolver todo. Entonces, se trabajaban 2 días a pleno. Hoy a veces le llaman, no sé por qué se llama así en el mundo, porque deben haber la influencia inglesa, le llaman hackathon, cuando convocan a armar ideas, proyectos. Bueno, nosotros por entonces ni sabíamos qué quería decir esa palabra, pero decíamos, bueno, en 2 días armamos la convocatoria, el primer día, bien temprano, con todos estos actores, con toda la autoridad, y ponerse a trabajar en mesa, se explicaban los 8 programas y proyectos especiales, y a trabajar en distintos grupos, con las distintas instituciones, pymes, empresas, conocimientos, asociaciones civiles y gubernamentales, para que estén en esas 8. En algunas provincias no eran todas las 8 las que correspondían. Y entonces, a partir de ahí, nos volvíamos el segundo día con las ideas, proyectos formuladas. Así, ideas, proyectos formuladas. Se planteaba la necesidad, la demanda, la carencia, se la formulaba y se la traía para financiarla con lo que definíamos como etapa exploratoria, que por entonces era de muy poca plata. Poníamos 20.000 pesos. Creo que el dólar estaba a 4 pesos. 20.000 pesos para financiar esa etapa exploratoria. ¿Y qué era lo que se exploraba? Y, primero, si esa propuesta de idea proyecto era viable o no, por ejemplo. Porque a veces podíamos salir de esos 2 días con un proyecto que era inviable. Bueno, eso no tenía mucho sentido con esto de la rapidez de concreción, que sea pertinente, que sea relevante, etc. Segundo, si tenía sentido o no en el marco de los programas nacionales. Tercero, si era un problema a resolver, en analizar bien cuál era, porque siempre lo que más cuesta es encontrar el problema. En la mayoría de los proyectos, el gran problema es saber encontrar el problema. Y después, por último, si estaban las capacidades. Entonces, reuníamos a los actores, porque muchas veces el proyecto de Marras significaba que era recién poder empezar a juntar actores para llegar a ver si el proyecto era viable. Entonces había provincias donde decían, bueno, pero para eso yo tengo que traer a los productores, ¿sí? En Mendoza, los productores de cebolla, o de cebolla colorada o de ajo, de INTA La Consulta hasta la capital, y que traer a los del programa, el PIT del INTA desde San Rafael a Mendoza, y había que financiarle los viajes. Entonces, con esos
pequeños fondos de la etapa exploratoria, se financiaban eso, los encuentros, los viajes. Si había que convocar alguna expertise especial, hay veces que para tomar la determinación de si esto tenía sentido o no, o era viable o no, había que convocar un súper experto en la temática, que ese tipo te cobraba. Y bueno, para eso eran estos pequeños fondos de la etapa exploratoria. En esa primera etapa exploratoria, entonces, con pocos recursos, ¿quién la evaluaba? Porque ustedes dirán, bueno, pero ahí salían ideas, proyectos, bueno, alguien tenía que evaluar para hacer una grilla y de a ver cuál era la más importante y cuál era menos. Bueno, ahí la comisión evaluadora, y cada programa especial tenía su comisión evaluadora, estaba conformada por el secretario de la CECID, el director nacional de programas y proyectos especiales. No participaban los coordinadores de los programas, porque los coordinadores eran los que los proponían y los que los habían detectado, y seguramente siempre iban a defenderlo en los proyectos que ellos habían detectado. Entonces, los coordinadores no participaban, y después participaban una serie de expertos y personalidades, para que tengan una idea, qué sé yo, en el de calidad de vida estaba Dora Barranco, era una de que recuerdo que estaba por entonces en esa comisión. En el de energía estaba Miguel Laborde, que era después fue director del CONICET, bueno, y así, eran los tipos más capos en cada una de las temáticas, y como esos tipos que están por sobre y por afuera. Gabriel Baum, por ejemplo, también conocido de varios de ustedes, era miembro de la comisión de TIC, porque de la Universidad de La Plata, y un tipo con unas capacidades en ese sector. Bueno, y así, aquellas ideas, proyectos que eran aprobadas, pasaban a lo que definimos como una segunda etapa ejecutoria. Y esto era, si había instrumentos del FONTAR, FONCIT, o a partir del 2004, FONSOF, recuerden que todavía no existía el FONARSEC, entonces ahí les ayudábamos a canalizar esa idea y apurar los tiempos con la Agencia Nacional. También con otros organismos del Estado. Ministerio de Trabajo por entonces tenía instrumentos de capacitación, también de crédito fiscal. Ministerio de Industrias, porque no se llamaba todavía de Desarrollo Productivo, tenía crédito fiscal a la capacitación y tenía proyectos de ANR de producción. Ministerio de Salud tenía financiamiento, y Ministerio de Desarrollo Social también tenía financiamiento. Y aquellos proyectos que entendíamos que tenían que pasar a etapa ejecutoria y que no había en el Estado en distintos instrumentos, aquellos instrumentos capaces de poder financiarlo, se tomaba la decisión estratégica, el secretario de Ciencia y Tecnología, de ser financiado por el Estado. Por ejemplo, en ese momento se toma la resolución de que una de las detecciones que se había hecho en uno de los lugares donde habíamos hecho un foro de la demanda regional fue Pergamino, y en ese entonces, entre el Instituto Maistegui de Pergamino, la UNNOVA con sede en Pergamino, más la UNNOVA Junín, más la SIC de Provincia de Buenos Aires, en ese entonces también intervino el CONICET Nacional, más otra serie de actores de la provincia, se toma la decisión estratégica de pasar a etapa ejecutoria lo que era la vacuna Candid 1, que era contra la fiebre hemorrágica. El país tenía, creo que a esa altura le quedaban 80.000 dosis, y quien las proveía, que era Estados Unidos, como no tenía mala enfermedad, había dejado de producir
las vacunas para la fiebre hemorrágica o el mal de los rastrojos, que se llamaba, de una enfermedad que tiene que ver con lo que eran los rastrojos del maíz fundamentalmente, que se había dado en los 60, 70 en la zona Chivilcoy, Chacabuco, Roja, Pergamino, Junín, pero que tenía una población potencial endémica en los 2002-2003 de 4 millones potenciales de endémicos. ¿Por qué? Porque esto estaba Río Cuarto cerca, Rosario, y entonces se toma la decisión el país de producir la vacuna. Para eso había que poner ingentes recursos, había que hacerlo lo más rápido posible, no se podía esperar para poder tener algún instrumento de promoción para producirla, porque si llegaba a venir un brote de esa enfermedad se iba a complicar por no disponer el Estado, ni había en el mundo en ese momento para eso una vacuna de ese tipo, y se toma la decisión y hubo financiamiento del Estado para el Instituto Maiztegui de Pergamino. Y un año después, Argentina tuvo la primer vacuna, la Candid 1, contra la fiebre. Bueno, así como eso, se dieron otras. ¿Sí? Porque también pasaba lo que comenté antes, que a veces los tiempos del ANSID, de la Agencia Nacional, eran un poco largos, ¿sí? Por ser sobre. ¿Cómo se manejaban los recursos? Se lo planteé en un momento que le dije uno de las coordinaciones. Cada uno de los programas tenía una unidad de vinculación tecnológica asociada al cual la CECID le daba los recursos. Y pusimos la condición de que esas VT no sean privadas, sino que sean de universidades nacionales o de instituciones nacionales científicas y tecnológicas. La Universidad de Luján fue la del programa de salud, Fundasur, la de competitividad productiva y después el INTI, Argeninta fue la de producción y sanidad agropecuaria, la Universidad de San Juan de las TIC, la Universidad del Centro de Recursos Naturales, la UNSAM de incubadoras Parque y Polo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre tratando de que sea una institución que tenga una institución del Estado para evitar cualquier desmanejo de estos recursos, aunque los recursos no eran tampoco tan estratosféricos. ¿Qué se financió? Hubo cientos de proyectos. Pero para que tengan así una medida, cultivos de arándanos en Santa Fe, ajo diferenciado en Mendoza, queso de cabra en Catamarca, producción frutícola en Neuquén, vinos orgánicos en Mendoza, conglomerado cunícola en municipios del Mercosur en Buenos Aires, la cadena de la madera con la FAIMA en Misiones, nuevos materiales poliméricos en Mar del Plata, Universidad de Mar del Plata y en Tandil la UNICEF. Cooperativa Apícola del Norte Grande, servicios petroleros en sur de Mendoza, desarrollo tealero en Misiones, un proyecto de mini implantes dentales para la tercera edad en Ciudad de Buenos Aires, conglomerados turísticos en la Quebrada Humahuaca, clúster turístico en San Julián, cadenas de valor metalmecánicas en el oeste bonaerense, clúster manicero en Juárez Sermas y sur de Córdoba, Parque Industrial de Fibra de Moair en Patagonia Norte. En fin, fueron los temas que se imaginen en las 8 problemáticas. Este es un primer tanteo que les hice para que tengan idea. ¿Sí? Se financiaron por entonces más de 380 proyectos y solo les voy a mencionar un poco más extensivamente 4
que a mi criterio fueron paradigmáticos. Uno fue esa Candid 1, esta que les nombré, contra la fiebre hemorrágica, donde incluso se financió un laboratorio de bioseguridad 4 para el Instituto Maistegui, que no lo tenía. Eso fue la gran inversión que hizo el Estado, porque era lo que, entre las cosas que faltaba para cerrar el ciclo, estaba el conocimiento, pero faltaba eso para poder llevarlo adelante, y gracias a eso se pudo hacer. Otro de los proyectos, porque se era criticado también, por ejemplo, el de calidad de vida y desarrollo económico y social, porque a veces no se entienden las cuestiones de los científicos sociales en el desarrollo de distintos proyectos. Y se nos planteó con la Universidad Nacional de La Plata, más una serie de otras instituciones, más informatizar el archivo Madres de Plaza de Mayo y el archivo Adelina de Mati de Alayes, que fue la madre de Plaza de Mayo de La Plata. Y bueno, para tener idea de los resultados, después que terminó todo eso, 2 años después, ambos archivos fueron declarados Patrimonio Documental de la Humanidad por la UNESCO. Fíjense si a veces, porque uno tiende, no digo que todos, a creer que las cosas son las duras, la de las ciencias duras, no. Todas estas cuestiones y las ciencias mal llamadas blandas tienen mucho que decir y hacer, y sobre todo en estos tiempos, pues, como le decía al principio. Otro de los proyectos importantes fue que se armó en el programa de salud la primera red nacional de producción pública de medicamentos. Hoy muy conocida, porque hasta hoy hay una agencia nacional, la ANLAP. Bueno, en el año 2007 creo que fue, entre el Laboratorio Biológico de La Plata, el Hemoderivado de Córdoba, los laboratorios de las Fuerzas Armadas, que está en Palomar y el que está en la calle Caseros, Laboratorios Puntanos de San Luis, el Prosome de Río Negro, la Formed de Formosa, laboratorios, el LIS de Santa Fe, el LEM de Rosario, el LEMIS de Misiones, en fin. Por entonces me parece que eran 28 laboratorios nacionales de provincias, de ciudades o de universidades que conformamos la primera red nacional de producción pública. Recuerdo todavía que se hizo el lanzamiento en la Facultad de Medicina de la UBA, y que estuvo ahí Adolfo Pérez Esquivel, estuvo el Turco Rashid, que era en ese entonces director de Laboratorios Puntanos, Daniel Goyán, que era el coordinador del programa, estuvo Enrique Martínez, que era el presidente del INTI, porque era un impulsor de estas cuestiones, y había montado un laboratorio también bio en el INTI, y ahí se lanzó, y así como les dije que siempre hay que tener un interlocutor válido y que se ponga los proyectos al hombro, ahí ese proyecto tuvo ese interlocutor, y que se llamó Martín Istúriz, un gran científico y gran tecnólogo ligado a la Universidad Nacional de La Plata, que nos dejó hace poco tiempo, y que se puso al hombro el proyecto, porque estas cuestiones necesitan de eso, coordinar tantos agentes y tantos interlocutores, y
tanta red complicada es difícil. Digo, todos esos proyectos, ninguno era fácil, pero es una felicidad tan grande cuando se logran los resultados que por eso reitero que a mi criterio es uno de los programas y proyectos estos que fue más federales, democráticos y participativos sobre todo. Otro de los proyectos es el yogurito escolar. Y el yogurito escolar fue precisamente del ejemplo que les planteé de cómo hicimos a partir del Foro de la Demanda en Tucumán. Entonces, el Cerela era uno de los que participó 10 años antes, en el 86, el Cerela había hecho un probiótico, había desarrollado un probiótico para el problema de en el NOA había diarreas estivales. Entonces, habían desarrollado una cepa. Yo por entonces, 87, empezaba mis primeros trabajos en la Oficina de Transferencia de Tecnología del CONICET. Y ahí se nos presentó ese proyecto. Claro, 87, el CONICET no teníamos mucho expertise en esto de transferir conocimiento. Llamamos una licitación internacional, quedó desierta. Llamamos una nacional y la ganó Sancor. Pero Sancor la ganó y al otro día se dio cuenta que para llevarla adelante tenía que hacer unas buenas inversiones y que la demanda era de un sector social que no tenía con qué pagarlo, que eran los pobres, y sobre todo los pobres del NEA-NOA. El país estaba como estaba a fin del 87, no había recursos. Bueno, ¿qué hizo Sancor? Congeló el proyecto. 8 o 9 años después, en el 95, la Serenísima lanza, en la competencia de Sancor en ese entonces, compra la patente afuera y lanza lo que se llamaban, algunos de ustedes lo recordarán, los yogures con lactobacillus GG. Y entonces Sancor se acuerda que tiene ese proyecto firmado con el CONICET, lo saca del cajón, hace las inversiones y saca a la luz pública lo que se llamó en ese entonces, y todavía está en las góndolas, que es la leche bio, una leche con lactobacilos en su contenido. Aquí, le dije, nosotros estábamos empezando, 86, 87, a hacer nuestros primeros palotes en esto de la transferencia en el CONICET, y nos equivocamos al hacer una cláusula legal y pusimos en el convenio que iban a pagar regalías por 10 años, porque entendimos que con 10 años estaba recuperada la inversión, pero resulta que el que había obtenido la licencia, que era Sancor, lo había cajonado durante 9. Así que quedaba un solo año para pagar regalías al Estado, al CONICET. Bueno, ahí comenzó y tenían razón encima, porque los que nos habíamos equivocado eran los abogados nuestros. Así que, bueno, en principio era todo pérdida, empezó una disputa legal que terminó bien porque uno de nuestros abogados dijo, bueno, en el caso de que no quieran pagar más regalía que un año, tienen razón, pero deberán sacar la cinta de Moebius, que era el logo del CONICET de la leche bio. Y entonces Sancor entendió que iba a ser más pérdida esa como imagen de perder la apoyatura del CONICET que lo que tenían que pagar, y eso se renovó por 10 años más, y en
2006 se volvió a renovar por 10 años más, así que, y ha continuado con otros desarrollos. Pero, ¿por qué traigo a colación esto? Fíjense, que un proyecto buenísimo que se había hecho en los albores, 85, 86, 87. Un proyecto de una innovación radical, no incremental como son en general las innovaciones nuestras, radical, y que por una cláusula normativa mal diagramada, te quedabas como Estado y como sistema científico sin poder cobrar las regalías. Fíjense cómo esto de la interdisciplinariedad de los proyectos, las redes, ¿sí? Los múltiples actores son necesarios y tenemos que afinar el conocimiento y armar y tejer todas esas redes. Bien, cuando estábamos en los programas especiales, 10 años después, 2006-2007, cuando hacemos el foro en Tucumán, estaba el Cerela presente y el Cerela dice, bueno, dijimos, nos acordamos de eso, ¿por qué no alargamos el yogur? Pero resulta que ese desarrollo había sido licenciado a Sancor, ese ya no se podía utilizar, el Estado no lo podía utilizar. Pero el Cerela dijo, nosotros con algún equipamiento más podemos desarrollar otra cepa láctica. El Cerela, recuerden que es una institución que tiene el cepario láctico más importante de toda Latinoamérica. Bueno, en el programa especial se decidió avanzar por el yogurito, avanzar en una etapa preclínica y un relevamiento para poder obtener resultados, para ver si tenía buenos efectos. Y así se hizo, y fundamentalmente la realizamos, para no hacerla muy larga, con los actores tucumanos, con el Cerela CONICET, con la empresa Cerros Tucumanos, con los productores lácteos de la cuenca de Trancas, porque esto que les comentaba, que es muy lindo decirlo, que los proyectos sean interrelacionados, transdisciplinarios, múltiples actores, con mucha gente, bla, 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 pero cuando hay muchos actores, también hay mucha pisada de callo, unos con otros de afuera, y empiezan los problemas. Cuando se hizo la etapa preclínica y se le financió con un estudio exploratorio, ese primer estudio pequeño, la etapa preclínica, y se vio el resultado, antes de financiarle la etapa ejecutoria, los productores lácteos de Trancas le vendían la leche al Estado provincial, a este proyecto, para hacer el yogurito, y primero se hizo la experiencia en 200 chicos del Gran San Miguel, de escuelas, donde se trabajó durante 6 meses para determinar que no era, que como esto es para la salud humana, hay que cumplir con la SENASA, etcétera, etcétera. Y cuando Serenísima se enteró, le dijo a los productores, porque se enteró porque le empezó a entrar menos leche de la cuenca de Reconquista. Reconquista es una ciudad que está en el norte santafesino, porque aunque parezca mentira, Serenísima, que está acá en Rodríguez, recolecta la leche líquida desde todo el país, de toda la cuenca, y viene a parar todo ahí a Rodríguez, de Rodríguez va a Danone, que es en Longchamp, y de ahí sale todo, ya los yogures, la leche, los quesos. Ahora, qué cosa tremenda, ¿no? Porque hace 1200 kilómetros la leche líquida para volver en yogur, esto es una cuestión que todavía no la hemos resuelto como, sí, como sociedad también y como producción. Bueno, es parte de las cosas que tenemos que ir viendo cómo. Para terminarle esto, cuando Serenísima se entera de que había productores de la cuenca tucumana que no le vendían porque le estaban vendiendo a la provincia para este proyecto,
les dijo, si es así, no les compro más leche. Y ahí los productores, individualmente, nos vinieron a plantear, esto está bárbaro, esto está bueno para los chicos, vale la pena, tiene sentido, es un proyecto interesantísimo, pero si nosotros no vendemos, se nos cae el negocio. Y el proyecto escolar es de marzo a diciembre, y nosotros producimos más leche entre diciembre y marzo. Si nadie nos la compra y Serenísima nos deja de comprar, se nos acaba el negocio. Hubo que, con ese Sánchez Loria que les dije, armar una asociación de productores de la cuenca de Tranca, que le llamaron Aproleche. Y todos los productores juntos ahí sí pudieron ir a pelear con Serenísima, porque ya si todos los productores dejaban de venderle, Serenísima se quedaba con un hueco. Fíjense cómo una problemática que en inicio ni estaba contemplada, a partir del proyecto hubo que salir a resolver. Bueno, esto, cuando ustedes encaren proyectos, les va a pasar muchas de las veces. Hubo otras cuestiones que no da para seguir comentarlo acá porque quiero ya ir cerrando para abrirme a las preguntas, pero esto es un problema permanente y lo hemos tenido siempre, pero hay que estar en capacidad de poder intentar resolver. ¿Sí? Y para eso es la posibilidad de que el conocimiento nos metamos política, técnicamente, con corazón, alma, corazón y vida a la resolución de estos programas y proyectos. Para ir cerrando, como les decía, a mi criterio, esta es la experiencia de las que yo he vivido, no quiere decir que sea la, pero de las que me tocó vivir, una de las más federales, pragmáticas, concretas, con logros, con aprendizajes, que la curva de aprendizaje hay que tratar de aprovecharla, y con resultados. Seguramente perfectible, segura. No es para copiar, han pasado casi 20 años, pero sí para tener en cuenta. Sí para tener en cuenta. Dije que el ministro Salvareza, y ahora Filmus lo está continuando, trabaja la temática problema-solución y avanzar en proyectos por misión. Creemos que bien orientados. Yo estoy trabajando con una cotecista sobre esta temática para desarrollarla mejor, porque incluso tuvimos que hacer minería de datos y muchos trayéndolas de disquetes viejos de antiguos coordinadores que tenían información guardada porque la CECID, hoy MINCID, ha perdido toda la información al respecto. Yo les comenté al inicio que, y para aquellos que están presentes y que no saben lo que ocurrió, fue el 14 de diciembre del 2007, después de que teníamos la suerte de haber elevado el rango el 10 de diciembre de la CECID a ministerio, el nuevo ministro de por entonces me convocó y discontinuó el programa. Contradicciones sí las hay, contradicciones incluso en un gobierno nacional y popular, que defiendo y que reivindico, pero que bueno, en ese momento el ministro tomó la decisión de discontinuarlo porque él entendía por entonces que estaba muy politizado. Para esta tesis que estamos realizando y que ya se está extendiendo demasiado, pero bueno, son los tiempos de tesis, ustedes lo sabrán mejor que yo, lo entrevistamos al ministro en el 16, 17, y reconoció haberse equivocado o apresurado en la decisión que tomó, pero bueno, era muy tarde para eso. Lo que sí nos permite, y a nosotros, a ustedes jóvenes, ¿sí?
es esto, preguntarse y preguntarnos todos, ¿sí? ¿Qué nos pasa como sociedad que ocurren estas cosas? ¿Sí? Y con personajes como el ex ministro, que duró 12 años en su cargo. Creo que va a ser el ministro de Ciencia y Tecnología de la historia de este país que va a durar más tiempo. ¿Sí? No creo que vuelva a ocurrir eso, que pasó incluso con gobiernos que tomaron decisiones extremadamente distintas a las que él venía anteriormente llevando a cabo. ¿Sí? Pero bueno, estas cuestiones me parece que nosotros como colegas que estamos en el complejo de CTI deberemos debatir, preguntarnos, bueno, debatirlo fuertemente, pero reitero, por eso que esperanzadoramente veo en el nuevo manejo de avanzar por misiones en CTI esta nueva reivindicación de avanzar en el problema-solución, que retoma, como les dije antes, y con esto termino, esto de el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, de pensamientos y acción, y que será una de las maneras de poder avanzar en resolver todas las múltiples problemáticas que definimos al inicio. Me abro a preguntas. ¿Sí, Mónica? Está silenciada, creo. Ay. Buenas tardes, gracias por el enriquecedor panorama. Una pregunta, ¿hubo algún plan de capacitación en coordinación? Porque me parece que en la cuestión esta que usted plantea de las capacidades y los recursos, una cuestión que usted señaló muy bien, coordinación, liderazgo, conocimiento multidisciplinar y transferencistas. Esto serían las 4 capacidades básicas para medianamente poder sostener un proyecto. Pero, ¿se acuerda cuando estuvo el ponente mexicano? Uh-huh. También, ¿René o Weiss? bien. ¿Cuál de los dos, digo? No, ¿René? Weiss. Weiss. Una de las debilidades que tenemos es justamente este perfil, que sería como, inclusive él nos comentó, un perfil de gerenciamiento, y él señaló todas las dificultades del gerenciamiento de este tipo de cuestiones. Sí, Entonces, sí. No, no era Weiss, fue Enrique Medellín Cabrera. perdón, bien, Así. disculpe, mi mala memoria. Pero justamente, tal vez una de las cuestiones es como hacen las empresas, que forman gerentes o forman coordinadores, porque hay capacidades, usted lo ha señalado durante toda la cursada, formar redes, pero para formar redes tenés que tener contactos, tenés que tener acceso, tenés que tener posibilidades, y usted lo sabe, lo debe saber, golpear la puerta a veces, te pegás cada frontazo que da susto. Entonces, por eso le preguntaba si existió algún proyecto en este aspecto específico, que es de la gestión fundamentalmente. Bien, buena, gracias a vos. Buena pregunta. Reitero, quien lo dijo, porque aparte es un amigo personal, Enrique Medellín Cabrera, y es un gestor tecnológico muy importante en Latinoamérica. Hemos compartido con Enrique la ALTEC, la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica, y en función de eso es que pocos años después, un año después, por entonces, específicamente para responder a esta pregunta, por entonces entendimos desde la CECID
que había que financiar las maestrías que existían en gestión tecnológica. Entonces se becaron en tiempo de Tulio a 3 maestrías, que por entonces había solo 3 maestrías. La de la UBA, maestría en política y gestión de la ciencia y la tecnología, la de Quilmes, ciencia, tecnología y sociedad, y la de General Sarmiento, maestría en gestión de la CTI. Y se financiaban, se becaban a aquellos estudiantes que venían a estudiar. Pero las 3 maestrías eran presenciales en Buenos Aires. A poco de andar, no tampoco, ¿no? Hasta el 2008, duró eso, pero ahí nos dimos cuenta de que los que venían a estudiar a Buenos Aires después tenían más posibilidad de conseguir trabajo en Buenos Aires y se quedaban acá y no volvían a su territorio. Entonces, queriendo hacer una cosa buena, se producía casi lo contrario. Se capacitaba gente que terminaba engrosando lo que se dice ese cordón educativo, científico, tecnológico, productivo que definía. Entonces, a partir de ahí, se toma la otra decisión, que es en el 2008 se crea el FONARSEC, Fondo Nacional Argentino Sectorial, y se crea el GETEC, que es la especialización en gestión tecnológica. Y se arman 19 grupos, 12 con algunas subsedes, donde la obligación era asociar universidades, asociarlas a su vez con alguna federación o confederación empresaria, llámese ADIN, Rafaima, etc. Y que lo que se iba a financiar no eran becas para los alumnos, sino se financiaba a los docentes para que puedan ir al territorio a dar clase in situ. En función de esto, de promover las capacidades en el territorio, bueno, y ahí se armaron 8 grandes consorcios de universidades en el NOA, NEA, Centro, Bonaerense, Metropolitano, Cuyo, Patagonia Norte, Patagonia Sur. Después llegaron a ser 12 y algunos de esos tienen subsedes, porque cada universidad a veces quería poner una subsede en su. De esos 19, hoy sobreviven unos 10, 11, porque eso se financió durante 6, 7 años. Después del 2016 se dejó de financiar. Y las universidades los mantienen. ¿Sí? Ahora, becando a algunos la propia universidad, esa asociatividad de universidades, y han pasado por nuestras especializaciones en gestión tecnológica más de 1.500 gestores, de los cuales ya un buen número, creo que ya ronda los 800, ha presentado su trabajo integrador final, y aún con todas las deficiencias que uno podría llegar a encontrar, porque todavía las tienen, y hay algunos que son críticos con los GTECos, como se les llaman, es esto que vos planteás. Es la posibilidad de generar una camada de gestores que permita tener las capacidades para llevar adelante este tipo de problemática, de necesidad y de todas maneras, esto, aunque ustedes dirán, y ya ha pasado tiempo y todavía, y bueno, y sí, ahora ya van por 2.000 y pico los GTECos, entre los que están inscritos en estas cortes de este año, pero todavía no se mueve el amperímetro.
porque 2000 y pico de personas para 6000 ciudades, ¿sí? Y que, como siempre, la mayoría de las ciudades de ese cordón aglutinan a los mayores y a los mejores, siempre. Pero bueno, esta fue y es la respuesta a tu consulta, Mónica. Y aprovecho que ahí veo que María Beatriz pone el proyecto, y sí, gracias por decirlo. Dice, el proyecto de la mano del doctor Oliver y la doctora Pelle. Ese fue el primer proyecto. El proyecto del 86 de la leche bio lo hizo el doctor Oliver, un tipo sensacional, y la dirección del CERELA en ese momento estaba así a cargo de Aida Pelle de Ruiz Holgado, y ellos hicieron ese primer desarrollo de esa primer cepa láctica en contra de las diarreas estivales, y que después terminó siendo la leche bio. Yo mencioné a la doctora Fon, ya 10 años después no estaba ninguno de los dos, y fue Graciela Fon, la directora que avanzó en el proyecto Yogurito. Y acá Marcelo dice, formación para abogados también, claro, fíjense cómo la necesidad de tener abogados especialistas en patente. Este otro tema, de patente, modelo de utilidad, derecho de obtentor, resultados parciales, licencias, y no se crean que sobran. Hemos trabajado este tema en la red VITEC, la red de vinculación tecnológica en las universidades, se han hecho cursos de capacitación. Argentina tiene un puñado de unos 10, 12 buenos abogados que saben de eso. Hay algunos que son de las privadas, ¿sí? Son de esas, el grupo Carreras de abogados, eso tienen tipos muy capos en el tema, que son privados, eso trabajan para las grandes empresas. En nuestras universidades tenemos María Clara Lima, sabe mucho del tema, está en la Universidad de La Plata y la UNOVA. Javier Gómez, que está en la UBA, sabe mucho del tema. Rubén Romano, de la Universidad Litoral, sabe mucho del tema. Mario Cisneros, de Universidad de Mar del Plata, sabe muchísimo del tema y es doctorando en la Max Planck en esa temática. En fin, y perdón, hay otros más que no los recuerdo en el momento, pero estos 4 son los que me vienen rápido a la memoria. Habrá que seguir capacitando gente, y también, y lo hemos propuesto en la red VITEC, de hacer un pool, porque no podemos tener ojalá lo tendríamos, pero no lo tenemos, 57 universidades nacionales, que cada universidad tenga un experto en estas cuestiones. Pero bueno, al menos tener un pool por región donde se puedan tener un leasing de abogados entre universidades nacionales, algo así, ¿no? Marcelo, para esa pregunta que vos decías ahí en el chat. Sí, más que nada en las unidades ejecutoras, porque a veces las unidades ejecutoras donde se dan los problemas puntuales que hay que resolver, y hay muchos abogados que manejan unidades ejecutoras hacen agua por trámites administrativos que no conocen, burocracia que no conocen, y los tiempos se dilatan y los proyectos se caen. Sí, es así. Y después eso complementado con lo que no se logró terminar de realizar, que fue tener el famoso reservorio nacional en Arsat, Benavides, donde podríamos tener la posibilidad de tener nuestros conocimientos,
esto, más una ley de los 90 de patentes, más el TRIP, los tratados internacionales al que Argentina adhirió, y encima de todo eso, que toda una cosa que lo hemos charlado con ustedes en alguna de las otras charlas, que es el hecho de la evaluación en nuestras instituciones científicas tecnológicas, que todavía las revistas con referato internacional son las que puntúan más a los investigadores, y entonces se terminan publicando en revistas internacionales, el cual las empresas o los organismos internacionales terminan de captarlo antes que nosotros. Este es un problema que también como sociedad tendremos que ir resolviendo, y como complejo científico-tecnológico. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay consulta de alguna otra cosa o alguien quiere decir algo, porque con esta terminamos, con esta clase terminamos esta cohorte. Quiero agradecerles también a Marcela Rapalo, la tutora, que ha trabajado intensamente. Quiero agradecer también a Patricia Esper y a Juan Escolarici y a Carelis Ramos de FEDUBA, que ahí nos saluda, que también es estudiante de esta cohorte, pero Carelis ya hace 2 ciclos que nos viene ayudando mucho en toda la logística para que esto sea posible. También agradecerle a Alejandra, mi coequiper, que hoy no ha podido estar presente, pero con Alex, como les dije al inicio, hemos intentado brindarles a ustedes, bueno, lo poco, nuestro pequeño conocimiento, para ponerlo a disposición, y para esto, para debatir, intercambiar, que es de donde sacamos cuestiones para resolver los múltiples problemas que tenemos. Si alguien quiere decir algo, sí, Mónica y Marcelo, que ahí... No, Mónica. Fundamentalmente una pregunta, Oscar. Oscar, perdón. Tengo Sí. a Federico Montero acá. Oh, ponlo un segundito y después le damos a Mónica. No, simplemente saludarlos a todos y todas, agradecerle a Oscar, a todo el equipo del ITD, no sé si está Ale por ahí, no la veo acá en la pantalla. Hoy no pudo. Bueno, agradecerles a todos y todas la participación en el curso, el esfuerzo del equipo docente, a las tutoras, Marce, por sostener esta experiencia. Hoy es un día importante para el sindicato y terminan las elecciones, va a haber una nueva conducción, Pablo Perazzi y Belén Sotelo, y la verdad que es un orgullo que el crecimiento del sindicato esté acompañado de experiencias como esta. Así que espero que para todos y todas los que la cursaron haya sido enriquecedora, estoy seguro de que así lo es, y que sigamos vinculados a través de distintos proyectos de producción, de investigación, de reflexión sobre estas temáticas. Gracias nuevamente, Oscar, le dejo un abrazo grande y ojalá nos encontremos en otras iniciativas de formación. Cuídense. Gracias, Fede, gracias por todo. Sí, Oscar, la consulta era, nosotros ahora tenemos que realizar el trabajo. En conteste con todo lo que la descripción que se ha realizado hoy, tenemos que tratar de articular en nuestro trabajo las distintas entidades que podrían sostener o participar o dar pie al proyecto, ¿sí? Tal vez cuando tengo muy presente la imagen de ir a golpear la puerta, nos puedan decir, ¿y usted quién es? Y tienen razón. Entonces, la pregunta, ¿existe la posibilidad de hacer una certificación de constancia de alumno de la diplomatura para decir, mire, yo estudio en la diplomatura, estoy tratando de desarrollar este proyecto, por supuesto, siempre presentando y poniendo a disposición de quienes vamos a tocar la puerta
de decirle, mire, o sea, presentar un proyecto o algo que informe a quien le vamos a pedir o a consultar o a entrevistar, esto es lo que estoy trabajando. Si no, en vacío, para que el otro te dé la idea, no sirve. Pero además de que pongamos un proyecto a disposición de quien vayamos a consultar, ¿existe la posibilidad esta de alguna certificación de que somos alumnos de la diplomatura? Mira, nunca nos ha pasado eso, pero lo puedo consultar. No te tengo una respuesta. Lo que nosotros sí sabemos es que es muy celosa la UBA para otorgar las certificaciones finales. Y sí, después se toma su tiempo para evaluar cómo fue, quiénes vinieron, quiénes no, los que estuvieron presentes, los que no, y el trabajo que presentaron, para otorgar la certificación final. Nunca se nos dio que nadie nos pidiera como estudiante del diplomado, pero si quieres consultamos y si alguno quiere que lo pida por privado y vemos de otorgársela. No creo que tenga Oscar, mucho, sí. yo siempre hago las preguntas difíciles. La semana pasada pasó lo mismo. Pedí una formalización. A ver, esto es la única herramienta, esto lo genero, la pregunta la genero por las prácticas profesionalizantes que coordino en las carreras de posgrado donde soy la coordinadora. Como la única certificación que puede tener un alumno es decir, bueno, aunque sea, es alumno del diplomado y durante los próximos 4 meses o hasta febrero, los próximos 2 meses estará desarrollando su trabajo final integrador, su trabajo final de diplomatura, pipipi. Pero, a ver, Mónica, el trabajo lo hacen ustedes de acuerdo a su mejor saber y entender y con las cuestiones que ustedes piensan que van a enfrentar. Bueno, entonces, frente a eso, con tu pertenencia de grado, que todos la tienen, ya con eso es suficiente si quieres encarar, porque nadie está pidiendo acá algo específico para que tenga que tener un resultado final como para ser presentado, como les comenté en los programas especiales, sino que son las ideas, proyectos. Si para eso se llegaría a necesitar, si tú lo necesitas, yo lo consulto para ver si no, y el que lo necesite que lo pida. ¿Sí? Es No un tengo respaldo, no es un tengo la respaldo respuesta. nada más. Por eso digo, no tengo la respuesta porque nunca, en los 7 años de los 7 cortes, nunca lo pidió, pero bueno, siempre hay una primera vez, así que yo lo consulto y te respondemos por privado. Y si alguien lo necesita para llevar adelante su proyecto, que nos lo pida. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Lucre. Sí, hola Oscar, hola a todos y a todas. Nada más agradecerte a vos y a través tuyo Alejandra también. A mí personalmente, más allá de que ya tengo una formación en CTS, todo, me enriqueció muchísimo la posibilidad de cursar este diploma. Cuando empecé dije un curso de 1 año en virtualidad con todas las cosas que tenemos. En este año que ha sido híbrido y ha sido pesado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la verdad que valoro muchísimo las clases, la calidad de las clases, el material que se compartió en el aula virtual, los videos grabados, me pareció excelente. Y sobre todo, bueno, y además el curso tan heterogéneo, ¿no? En cuanto a las instituciones de pertenencia y las provincias donde habitamos, así que creo que eso es muy enriquecedor y también, digo, a mí personalmente me actualiza y me enriquece estando en Mendoza, ¿no? Entonces, bueno, significó eso, digo, la posibilidad de seguir sumando. Nada me pareció redundante ni repetitivo con lo que ya había aprendido, sino como un crecimiento siempre. Así que bueno, eso solamente agradecerte a vos, Alejandra, a todos los compañeros, compañeras que están acá y a todos también de FEDUBA, digamos, y todos los que están, a Marcela, Carelis, todos los que han estado también detrás de esto para que sea posible. Gracias, Lucre. Y vos que estás en un Cuyo, hay unas buenas capacitaciones y que ahora se han hecho virtuales
en posgrado de prospectiva que Adolfo Medalla está llevando adelante ahí, que vale la pena, ya que lo tenés cerca, que aproveches eso, porque... Sí, anda por San Juan ahora, Adolfo, por Ahora el Ingasta. Sí. He ido para allá, pero sí he compartido con él espacios de trabajo y también esta formación en perspectiva que ha sido excelente. Incluso ahí hace muchos años también físicamente te he escuchado acá en Mendoza, así que ha sido muy lindo. ¿Y Adolfo se fue a vivir a Calingasta? Sí, está trabajando como funcionario en el municipio de allá. Así Qué que, bueno, sí. qué bueno. Este es el trasvasamiento generacional necesario y que lo necesitamos con ustedes, claro, qué bueno. Y que se vayan desperdigando en toda la geografía del país. Qué bueno, hoy le voy a escribir porque recordé cuando ligué lo tuyo con un cuyo y con cosas, pero le voy a escribir. Sí. Bueno, gracias. No, por favor. Muy bien, bueno. Muy bien, compañeros y compañeros. Gracias por todo y seguramente nos veremos en distintas oportunidades. ¿Sí? Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno. Chau, Felices saludos. fiestas.